nuestra administración. En fin, aquello fue un hecho extremadamente grave. Eso puede darnos una idea del poder que tenía por aquella época la mafia, la Cosa Nostra o el crimen organizado en los Estados Unidos. En enero de 1959, el día 1, tras un largo periodo en la presidencia del gobierno de Fulgencio Bautista, el cual protegía los intereses de los narcotraficantes y del juego de la mafia en Cuba, Fidel Castro bajó de Sierra Maestra y echó del poder a Bautista. Expulsado Bautista, Castro se hizo con el poder, pero la mafia seguía cómodamente instalada en la isla, porque siempre, en cualquier situación conflictiva, ha mostrado su saber estar. En cualquier situación conflictiva, apoyarán a ambos bandos. Y lo mismo hubieran hecho durante la Revolución Cubana. Le suministraban armas y municiones a Bautista. Y le suministraban armas y municiones a Fidel Castro. Durante la administración Kennedy, el gobierno guardaba un secreto terrible. Y dicho secreto era que la CIA había llegado a un acuerdo con la mafia para asesinar a Fidel Castro. Sobre esto no cabe la menor duda. Hubo una investigación del Senado sobre ello. Hay papeles en los que consta. La CIA estableció una alianza con Sam Giancana, Santos Traficante y Johnny Rosselli para asesinar al presidente de Cuba. Esto era algo que el gobierno no deseaba que se supiera. Naturalmente, había una coincidencia de intereses entre la CIA y la mafia, en orden a que ésta consiguiese el juego que deseaba. Y probablemente hubiesen vuelto a los viejos tiempos de la era Batista, cuando la mafia pisaba fuerte en La Habana. Y estoy convencido de que hubo conexiones definitivas entre Giancana y la CIA, las suficientes para dar crédito a la teoría de que quisieron matar a Castro. Cuando Castro llegó al poder, mi padre perdió una gran cantidad de dinero. Y creo que la verdadera razón por la que la CIA se fijó en Sam fue ni más ni menos que por su relación con Cuba. Poco después de la victoria de Castro, Hoffa organizó una acuestación multimillonaria de los camioneros que llevó al embarque de una flota de C-74 para el gobierno de Cuba. Para nosotros, aquello era un signo de buena fe entre Hoffa, es decir, la mafia, y el gobierno de Cuba, diciendo: escuchad, podemos seguir haciendo negocios juntos. Pero en abril de 1959, Castro cierra los garitos de juego, se carga las operaciones de narcotráfico, manda al exilio a Carlos Marcello y Meyer Lansky y encierra en prisión a Santos. Así que, con todas estas operaciones, tiradas por la taza del váter, Meyer Lansky dice: pongo $1 millón ante las narices de cualquiera que se cargue a Castro. Y nosotros los cubanos, si tenemos vergüenza, que mucho todavía que la tienen que reconocer que Meyer Lansky impulsó el turismo en Cuba, dio dinero no que se robó de Cuba, sino que traía de afuera. Abrió varios casinos, colocaron en los casinos miles de cubanos que se ganaban su sustento. Hubo orden en Cuba, conectó a los cubanos con las grandes agencias turísticas del extranjero, y en los 2 o 3 años que tuvo Meyer Lansky en Cuba,
Cuba no le dio nada, él le dio mucho a Cuba. En diciembre del 59, Castro pronuncia un gran discurso político en el que anuncia que es comunista. Ahora no solo ha echado a la mafia, también ha echado al gobierno de los Estados Unidos, que no va a aceptar un gobierno comunista a menos de 150 kilómetros de la costa de Florida. Así que Alan Dulles, el director de la CIA, dice: vamos a aceptar ese contrato. Vamos a trabajar con la mafia para matar a Fidel Castro. El Comité George demostró que los numerosos esfuerzos para matar a Fidel Castro, organizados por la CIA, iban a ser ejecutados por el compañero de viaje de la CIA, la mafia. Hubo una serie de intentos por parte de la CIA para asesinar a líderes extranjeros como Xi'an en Vietnam, Lumumba en el Congo, Trujillo en la República Dominicana y la serie de atentados para asesinar a Castro en Cuba. La conspiración para asesinar a Castro dio comienzo bajo la administración Eisenhower, y el hombre que estuvo a cargo de dicha operación fue el vicepresidente Richard Nixon. Posteriormente, con la elección de Kennedy, la CIA heredó ese plan de la administración y siguió adelante con él sin darle todos los detalles a Kennedy. La conexión original entre la CIA y la mafia en el complot para asesinar a Castro fue Jimmy Hoffa. Este introduciría a 5 personas de la mafia. Uno era Russell Bufalino, el segundo tras Joseph Bonanno, de la poderosa familia de Pensilvania, en el nordeste, cuyo primo era su abogado personal William Bufalino, de Detroit. Este trajo a Salvatore Grinello y a Jimmy Plumeri, 2 capos de la mafia de Tommy Lucchesi. Este trajo a John LaRocca, el jefe de Pittsburgh, Pensilvania, el cual trajo a Gabriel Menerino, segundo de a bordo de las familias de Pittsburgh. Estos 5 tipos, Grinello, Plumeri, Bufalino, LaRocca y Menerino, fueron la fase inicial del complot de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Como resultado de esto, Hoffa se convirtió en el director de escena. Y cualquiera que estuviera próximo a él estaba en el centro de la escena también. El problema del asesinato no está confinado al señor Castro. Además, no puede ignorarse el hecho de que Castro realizó acciones como las de convertir a Cuba en una base de misiles unos meses más tarde. Y una mirada retrospectiva podría justificar una solución tan extrema. John Rosselli representaba a Giancana en Las Vegas. Nos gustaría referirnos a él como el padrino de Las Vegas, pero en realidad lo es Giancana. El poder de Rosselli viene de Giancana, pero él también tenía sus... Bueno, no tenía problemas. Bien, cuando la CIA recluta a Rosselli, este trajo a Santos Traficante y a Sam Giancana, y los 3 mafiosos trabajan ahora para la CIA, para matar a Castro. Así que Hoffa estaba en una posición muy delicada. En su calidad de nexo entre la CIA y la mafia en el complot para asesinar a Castro, debía ser reemplazado y fue sustituido por Bob Maggio, que era la mano derecha de Howard Hughes. Bob veía las cosas de un modo diferente. Él decidió que el hombre que debía implicarse en el complot de la CIA para asesinar a Castro era Santos Traficante, que para entonces había sido liberado de las prisiones cubanas. Cuando le entrevisté, Maggio me dijo que no conocía personalmente a Santos, y él sabía que para tratar con Santos debía haber otro jefe del mismo nivel o estatus que el de Santos Traficante. Maggio no conocía a ningún jefe, pero sí conocía a Johnny Rosselli, y esta fue la segunda etapa del complot de la CIA para asesinar a Castro. Maggio con Rosselli, Rosselli con Giancana, Giancana con Traficante. Parecería como si en el mismo momento en que el presidente Kennedy fue tiroteado, un representante de la CIA estuviese reuniéndose con un agente cubano en París para entregarle unos instrumentos de asesinato para ser usados contra Castro. Creo que era una aguja hipodérmica que contenía un líquido llamado hoja negra número 40. Esto fue en respuesta a la petición de Am Lasses de que se le suministrase un dispositivo con el cual matar a Castro. Él devolvió dicho dispositivo al oficial del caso, y este a su vez lo devolvió a Washington. Aquel fue el final del complot.
Lamentó que no le diéramos una pistola porque todo habría sido mucho más sencillo y menos exótico. Como ya he dicho, si Sam hubiese querido a Castro muerto, lo habría matado. Y creo que mi padre jugó su baza en Cuba del modo que él quería jugarla. Porque si el gobierno estaba pagando a Rosselli y a él mismo una buena cantidad de dinero, ¿por qué razón iba a querer matar a Castro? Yo no sé quién se reía, si la CIA o mi padre. Pero el caso es que Castro aún sigue vivo. Así que una se sienta y trata de analizar y piensa, ¿quién lo hizo mal, la CIA o Sam? Me gustaría pensar que fue la CIA. Lo único que sé es que mi padre lo hizo todo por dinero. En 1967, una columna periodística especulaba que el asesinato del presidente Kennedy había sido el resultado de un complot del gobierno cubano. La columna sostenía que el asesinato había sido la respuesta al intento de asesinato contra Fidel Castro, que supuestamente habría sido aprobado por el fiscal general Robert Kennedy. Asimismo, la columna venía a decir que el senador Kennedy había sido el responsable indirecto de la muerte de su hermano. El senador Kennedy se sintió ultrajado por este artículo y reveló a miembros de su staff que se negaría personalmente a aprobar cualquier intento de asesinato de Fidel Castro. De hecho, había sido el responsable de la paralización de uno de ellos en cuanto tuvo conocimiento del mismo.